Vamos a recibir la cena del Señor. Por favor, colóquese en pie, miembros bautizados por la Iglesia Cristiana y en la comunión del Señor. Antes de que los niños pasen a la clase, vamos a dar la cena, por favor. Y leo para ustedes este texto de Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23, gloria a Dios, y el versículo, hasta el versículo 26. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Señor, demos gracias al Señor. Señor, damos gracias por esta bendición en esta mañana de poder participar de estos elementos que representan tu obra, Señor, que trajo la vida eterna a cada uno de nosotros y a todo aquel que abre su corazón para ti. Pero hoy, Señor, tomamos estos elementos, Señor, como agradecimiento a esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Y también, Señor, porque queremos reafirmar nuestra vida de permanencia en ti, nuestra vida de comunión en ti, Señor. Que cada día mi vida esté, Señor, conectada con tu espíritu y con tu presencia, Señor. Que al participar de estos elementos, aún más, Señor, reciba la fortaleza tuya, el vigor en todo mi ser, en todo mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura que habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por favor, comamos el pan. Gracias, gracias. Gracias, amado. Nombre bendecido. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Podemos tomar. Te damos gloria y honra, Señor, a ti por esta bendición, porque sabemos que traes vida a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser a través, Dios, de tu sangre y de en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Señor, por esta bendición. Nos disponemos para recibir, Señor, tu palabra, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bueno, ya lo tomaron. Gloria a Dios. Son rapiditos ustedes. Qué bendición. Gloria a Dios.
Muy bien, vamos a la palabra entonces en el libro de Jueces, capítulo número 6, por favor, donde empezamos el domingo pasado esta nueva serie. Y quiero continuar entonces en este texto, Jueces, libro de Jueces, capítulo número 6, número 1 al versículo número 6. Jueces 6, 1 al 6. Leo para ustedes la escritura con la bendición de nuestro Padre Celestial y dice de la manera siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Bien, hemos empezado a considerar esta serie descubriendo y desarraigando la iniquidad del espíritu de Madián. Pero hemos hablado de manera, general con respecto a lo que tiene que ver con la iniquidad, y no tan solamente con este espíritu. Y también de manera rápida, hemos citado quién es Madián. O sea, este espíritu de Madián, aquí en este texto se deja ver lo que hace Madián. O sea, él viene a empobrecer a Israel, él viene a destruir a Israel, a traer ruina a Israel, él viene a traer frustración, fracaso, y eso y mucho más es el espíritu de Madián, como dijimos el domingo pasado. Y esto pasaba de tiempo en tiempo en este pueblo de Israel. En el libro de los Jueces vemos cómo los jueces un tiempo estaban bien porque venía un libertador, los libraba de los enemigos, y luego volvía otro ciclo de que venía el enemigo y los atacaba, los destruía, los arrasaba y quedaban empobrecidos. Entonces, esto que nosotros vemos en este pueblo de Israel, que venía de tiempo en tiempo, es lo que llamamos una iniquidad, porque hemos visto que la iniquidad es un ciclo que se repite. La iniquidad es un ciclo que se va a repetir, y eso era lo que se estaba repitiendo en el pueblo de Israel. Un ciclo de pobreza, un ciclo de escasez, un ciclo de devastación, un ciclo donde era todo arrasado, y nuevamente venía un libertador y los salvaba, pero se repetía ese ciclo. Entonces eso nos habla a nosotros de una iniquidad. O sea, la iniquidad es lo que se repite, y eso estaba sucediendo. Entonces aquí vemos que Dios envía a otro juez, que es Gedeón, para liberarlos de ese yugo opresor de los madianitas. Pero luego de que pasó ese periodo, entonces sucedía lo mismo. O sea que era algo como si usted le corta las ramas a un árbol, porque el árbol
de pronto está molestando en su casa y usted le corta las ramas, pero con el tiempo las ramas vuelven a salir, ¿cierto? No se corta el árbol de raíz. Eso estaba pasando en este pueblo de Israel. Entonces, yo quiero tocar como principio número uno que la iniquidad, en primer lugar, es el pecado que se repite en una familia o en generaciones. La iniquidad se hereda. La iniquidad es una raíz viva. Es la iniquidad. Y aquí tenemos dos textos muy importantes que podemos nosotros citar para basarnos en esto. Y es Deuteronomio capítulo 29, número 18. Miremos lo que dice este texto, por favor. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, dice, hiel y ajenjo. Raíz. O sea, aquí nosotros podemos ver, y quiero que observe que el texto está diciendo: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, y está hablando de familia. Cuando habla varón o mujer, está hablando de familia, incluye hijos. Tribus, dice. O sea que cuando habla de tribus, está hablando de generaciones, porque las tribus se componían por familias. Es decir, que de esas familias entonces nacían generaciones. Así que está hablando de familias, está hablando de generaciones, está hablando de personas ese texto. Y ahí lo que quiero resaltar es que dice: no sea que haya en medio de ellos raíz que produzca. Dice raíz que produzca. ¿Produzca qué? Dice hiel y ajenjo. O sea, lo que está diciendo ahí cuando habla de raíz, quiere decir que esa raíz está viva y por eso está produciendo un fruto. Y la palabra raíz significa origen. La palabra raíz significa principio, es un fundamento. O sea, quiere decir que había entonces allí una raíz viva y esa raíz producía un fruto, que es el pecado, porque el pecado es el fruto de la iniquidad. Y el otro texto es el texto de Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Hebreos 12, 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. Entonces, como dijimos, la iniquidad es una raíz, es lo que se hereda, es lo que toca generaciones. Y por eso el texto dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea que la iniquidad va a estorbar el propósito de Dios, va a estorbar la bendición de Dios, y esa iniquidad va a tocar a muchas familias, va a tocar a muchas generaciones. Por eso habla de una raíz. Entonces, esto que leímos estaba pasando en las generaciones del pueblo de Israel, lo que narra los jueces. Ahora, escúcheme, ¿cuántos de ustedes o cuántos de los que están aquí, en cuántos de los que están aquí, usted ha notado que hay situaciones o se ha dado cuenta que hay situaciones en su casa, en su familia, que se han repetido, que vienen de generaciones? O sea, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay circunstancias que en usted, que en su familia, que en su casa, se están repitiendo y que vienen de generaciones? ¿Cuántos han observado eso? Solamente 2, 3. Gloria a Dios por los que están libres. Bendito sea el nombre del Señor.
O sea, si esas situaciones se están repitiendo, si esas situaciones se están dando, entonces eso quiere decir que hay una iniquidad. Eso quiere decir que hay una iniquidad. O sea, una iniquidad que viene de generaciones de los antepasados. Y está tocando entonces ahora esta nueva generación con eso que usted sabe, con eso que usted conoce, con eso que usted no quiso decir que es. Eso es una iniquidad. Eso era lo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel. Ahora, si hay una iniquidad, quiere decir que hay una raíz. Y si hay una raíz, entonces esa raíz de la iniquidad tiene que cortar, tiene que arrancar para que esa raíz no siga produciendo los efectos que usted ha observado que vienen de generación, que está sucediendo en su casa, en su familia, en sus hijos. Entonces, esa raíz de la iniquidad hay que cortarla para que no siga, como dijo Hebreos 12:15, afectando a muchos, sino que usted se para firme y corta esa iniquidad. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, para usted cortar esa raíz, lo primero que tiene que hacer es descubrirla. O sea, si usted no descubre la iniquidad, si usted no descubre la raíz, pues usted no va a ser libre, su familia no va a ser libre, su casa no va a ser libre. Por eso la iniquidad es algo profundo. Y por eso Jesús dijo en Mateo 23:26 que le dijo a los fariseos, le dijo que primero tenían que limpiar lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también estuviera limpio. O sea, no podían simplemente quitar las ramas o los efectos, atacarlos, sino que hay que ir profundo para que los efectos no vuelvan a verse. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor le dijo, ustedes tienen que primero, ¿lo de qué? Lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio, o sea, para que ya no haya esos efectos que están dando a cada generación. Amén. Muy bien. Entonces, ahora, si no se corta o se desarraiga esa iniquidad, si no se corta o si no se desarraiga, sino que solo, como dije, se cortan las ramas, llegará un tiempo en que llegará un tiempo en que esos huevos de iniquidad que quedaron anidados en las generaciones pasadas van a explotar. Y esos huevos que explotan entonces son los que van a afectar a las siguientes generaciones con esos mismos síntomas o con esos mismos efectos que estaban sucediendo en las generaciones pasadas. O sea, se va a repetir esa misma situación. Entonces, cuando se presenta ese panorama espiritual, porque es algo espiritual, y no se ataca de manera correcta, o sea, no se hace un proceso de manera adecuada como debe hacerse o como debería hacerse, eso va a seguir atacando a muchas personas más. Se va a repetir ese mismo proceso. Entonces, eso pasaba en el tiempo de los jueces. Se repetía esa misma situación. Ahora, en segundo lugar, quiero considerar, número 2, la raíz de la iniquidad es desarraigada por lo profético.
por el espíritu profético y apostólico. La raíz de la iniquidad va a ser arrancada por lo profético, o sea, por el espíritu profético o por el espíritu apostólico. Y aquí en Mateo capítulo 3, versículo 10, me encontré con lo que está diciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta. Y ya también el hacha está puesta, ¿a dónde? A la raíz de los árboles. Él lo está diciendo, está puesta en las ramas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, Juan el Bautista vino como mensajero de Dios, como profeta de Dios, para desarraigar la iniquidad que había en ese pueblo, una iniquidad de idolatría, de hipocresía, una iniquidad de un espíritu de estupor, de sopor. Él vino, y mucho más, vino a atacar la raíz. El profeta era Juan Bautista. Ahora, en Proverbios capítulo 29, versículo 18, Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Déjelo ahí. Sin profecía el pueblo se desboca. Cuando no hay palabra profética, entonces no hay una revelación. Y si no hay una revelación, el pueblo se va a desbocar por lo que están en sus corazones o en sus vidas. Ahora, el tiempo de los jueces, cuando usted lee Jueces, el tiempo de los jueces dura aproximadamente 350 años. 350 años dura todo ese proceso de ciclos de ser devastados, de ser arruinados, de ser socavados, de todo lo que vemos ahí que hacían los enemigos con ellos. Duró 350 años aproximadamente esa situación. Una esclavitud había en el pueblo de Israel. No habían sido libres completamente. Solamente se cortaban las ramas. Así que es un tiempo bastante largo que sufrieron los jueces o el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces. Entonces se repetían ciclos de opresión, ciclos de iniquidad. Allí, en ese tiempo de los jueces, al final es cuando aparece un hombre. Es cuando Dios trae un hombre. Cuando Dios trae a un Samu, ¿cierto? Pero no a un samurái. Trae a un Samuel. Nace Samuel. Al final de ese tiempo, nace Samuel. Y aquí me quiero detener porque Samuel era un profeta. Un profeta. Y este profeta Samuel, ¿qué vino a hacer? A desarraigar la iniquidad en el pueblo de Israel. Por eso he dicho, lo profético desarraiga la iniquidad. En primero de Samuel, por favor, me ubico, primero de Samuel, capítulo 3, y ubíquese usted allí también, versículo 10 al 14. Primero de Samuel 3, 10 al 14, observe lo que dice este texto. ¿Qué le dijo Dios a este profeta? Dios le dijo, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Dice desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuche eso. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios
y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Amén. Bien, entonces en este texto que acabamos de leer, el sumo sacerdote Elí, que aparece aquí, él sabía de la iniquidad de sus hijos, pero nunca les dijo nada a sus hijos. Nunca les habló fuerte, nunca les advirtió, nunca los corrigió, nunca los exhortó, nunca les dijo absolutamente nada para desarraigar la iniquidad. O sea que Elí fue un sacerdote flojo espiritualmente. Elí fue un sacerdote flojo moral y espiritualmente, porque nunca advierte a sus hijos, nunca los confronta, nunca les dice nada, no los ajusta al fundamento de la palabra de Dios ni al propósito de Dios, sino que Elí simula el pecado de sus hijos. O sea, como si no estuvieran haciendo nada y los hijos estaban haciendo desastre. Entonces, a raíz de ese pecado, de esa iniquidad, pasa una tragedia en el pueblo de Israel. La tragedia más grande en este contexto que pudo pasar sucedió allí cuando está naciendo el profeta Samuel, en el tiempo de los jueces, porque Samuel no solamente fue profeta, fue sacerdote y fue juez y profeta. Así que sucede una tragedia. Entonces Dios le dijo de esa iniquidad a el sumo sacerdote Elí a través de esta palabra, y que él sabía. Eso es terrible, porque sabía pero no hacía nada. Amén. Él sabía pero no hacía nada. O sea, como esa iniquidad él no la desarraigó, entonces fue juzgado por el mismo Dios para que esa iniquidad jamás fuera quitada, para que jamás fuera quitada de su casa, como acabamos de leer. Dios le dejó esa iniquidad allí a Elí. ¿Por qué? Porque él era una autoridad espiritual. Elí era una autoridad espiritual que sabía lo que él debía hacer en su casa, con sus hijos, con su familia. Y por ese nivel de luz de la palabra que él había recibido, pero que no había practicado, por esa misma luz de palabra que había recibido, iba a ser juzgado, como dice la palabra que acabamos de leer. O sea, él cometió pecado de omisión porque no obedece la palabra de Dios. Cuando un creyente sabe que hay una iniquidad, cuando un creyente conoce que hay una iniquidad que viene arrastrando de generaciones pasadas, pero no se ocupa de desarraigar esa iniquidad, no busca el que haya una liberación, una sanidad para que esa iniquidad sea desarraigada, y sabe que hay esa iniquidad, si él no se ocupa de eso, entonces esa iniquidad Dios va a permitir que siga proyectándose a las siguientes generaciones. Pero ese creyente va a ser juzgado porque él está en medio de las generaciones antepasadas y las que siguen, y no hizo nada. Se quedó como el sumo sacerdote Elí, simulando que nada estaba pasando. Pero Dios tuvo que llamar a un Samuel. Dios escogió a un Samuel para que Samuel entonces se colocara en medio de aquella iniquidad y el pueblo, y empezara a descubrir la iniquidad para cortar
Pero si sabe y no se corta, usted entonces será responsable de lo que pase a las siguientes generaciones por no cortar esa iniquidad, porque no se paró firme como creyente. Ahora, miremos lo que dice este mismo capítulo 3, versículo 19 al 21. Capítulo 3 de Samuel, versículo 19 al 21. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, los fieles profetas son usados para desarraigar la iniquidad. Dios toma a un Samuel que está libre de iniquidad, a un Samuel que su corazón está sano, porque recuerde que Samuel fue consagrado, ¿dónde? En el templo para Dios. O sea que Samuel es un profeta fiel, que su corazón está sano y está libre de iniquidad. Entonces, él es quien tiene la autoridad, él es quien tiene el carácter espiritual para poder desarraigar aquella iniquidad del pueblo de Israel. O sea, este Samuel es el que viene con un corazón limpio, con un corazón consagrado, sin ningún derecho legal de las tinieblas para pararse firme y decir no más a esta iniquidad. Ese hombre consagrado para Dios, ese hombre con un corazón sano, él tiene el carácter para deshacer aquella iniquidad. Ahora, Samuel no tenía nada escondido. Samuel no tenía ningún derecho legal. No tenía ningún derecho legal de las tinieblas en él. O sea, un derecho legal es como un poder. Un derecho legal es como una facultad que tú le das a alguien, ¿cierto? O sea, como cuando usted va a hacer algún negocio y tiene su abogado y usted le da un poder al abogado, usted le da una facultad al abogado para que el abogado lo represente a usted y haga lo que usted no puede hacer con ese poder. Entonces, un poder es un derecho legal que se le da a alguien, a una persona, para que esa persona entonces tenga la autoridad para hacer lo que ella quiere hacer con ese derecho legal. O sea que Samuel no tenía nada del diablo en él para que el diablo viniera con derecho de entrar y hacer desastre en la vida de Samuel, en la casa de Samuel, en los hijos de Samuel y en el pueblo que Samuel estaba como juez. ¿Me está comprendiendo? Si no tienes derecho legal, entonces puedes pararte firme y puedes desarraigar esa iniquidad. Y ese era Samuel. Ese era Samuel. Ahora, observe este texto nuevamente. El versículo 20 de 1 de Samuel capítulo 3. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. O sea, Samuel era confiable, en otras palabras.
era fiel profeta, quiere decir que Samuel era confiable. Porque cuando una persona es fiel, esa persona es confiable. Entonces, Samuel era confiable ¿para quién? Para Dios. Era confiable para Dios. Y como Samuel era confiable para Dios, por lo tanto, como era confiable para Dios, Dios le podía soltar a Samuel llaves espirituales. Le podía soltar las llaves del reino. Y Samuel podía tener acceso a lo del reino, a todo lo del reino, porque Dios le entregaba las llaves. Recuerde, como dije el otro día, usted no le entrega las llaves de su casa al pordiosero que está sentado en la esquina pidiendo plata. No. Usted le entrega las llaves al pordiosero para que cuide la casa. ¿A quién se la entrega? A un hijo suyo, una persona que usted confía, le da las llaves. Así que como hay confianza, entonces Dios le entrega llaves a Samuel. Si tienes esa confianza con Dios, Dios te va a dar llaves. Vas a tener acceso. Pero tiene que pasar algo ahí para eso. Así que Samuel tenía autoridad para bajar bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. Por eso es que este versículo 21 de 1 Samuel 3 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, que como había tal confianza, entonces Dios se le aparece y le revela a él lo que debe hacer por la confianza que había de Samuel con Dios, de su relación con Dios. Por la palabra, dice, se le revela. Ahora, observe nuevamente el versículo 20. No me salgo de aquí. Un momentico. El versículo 20 dice: y todo Israel conoció que Samuel desde Berseba hasta ¿dónde? Perdón, desde Dan hasta Berseba. ¿Era qué? Fiel. No, fiel profeta. Ahí quiero quedar. No dice, escuche, no dice que era profeta fiel, sino dice que era fiel profeta. Y eso es importante. Ese pedacito es interesante, porque no está señalando primero lo que él hacía, sino lo que él era. ¿Me está entendiendo? Por eso no dice que era profeta fiel, sino que era fiel profeta. Entonces, escúcheme, por favor. Cuando dice fiel profeta, es lo que califica, lo que describe a un hijo de Dios, lo que califica a un siervo de Dios, a un ministro de Dios, a un creyente, a un discípulo, no es lo que hace, sino lo que es. Por eso no es profeta fiel, sino fiel profeta. O sea, lo que te debe calificar, lo que te debe dar carácter, no es que tú digas que eres cristiano y que das ofrenda y que ayudas al necesitado y que haces algo en la iglesia. No. Lo que te califica como hijo de Dios, como creyente, como discípulo, es lo que tú eres. ¿Eres fiel o eres infiel? ¿Qué te califica? ¿Qué te faculta para que Dios un día te diga: bien, buen siervo y fiel?
entra en el gozo de tu Señor. Si no has sido fiel, si no estás marcado por la autoridad de Cristo en ti, nunca vas a escuchar las palabras del Señor diciendo de entra en el gozo de tu Señor, sino que el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué te califica? ¿Qué te describe como hijo de Dios, como siervo de Dios? Por lo tanto, lo que te da autenticidad, o sea, lo que te hace que eres un auténtico hijo de Dios, lo que te hace que eres un sincero hijo de Dios, es que tú seas fiel. O sea, no serás calificado por lo que tú o por lo que la mucha gente dice, yo soy bueno porque ayudo al pobre, porque ayudo al necesitado. No. Está bien, eso está bien que lo hagas. Pero el corazón. Número 3, tu fidelidad te califica como un auténtico hijo de Dios. No lo que haces o lo que dices que haces. Entonces eso te da acceso a sus bendiciones. Tu fidelidad te califica como un auténtico hijo de Dios. No lo que tú haces. No. Ahora, cuando tú eres fiel, tú permaneces. Cuando alguien es fiel, esa persona, si usted quiere ver la característica de una persona que es fiel, esa persona permanece. O sea, permanece donde Dios la puso, donde Dios la colocó, ahí va a permanecer. Si es fiel. Si no es fiel, no permanece. Si es fiel, va a permanecer. Es fiel. El fiel permanece. Es una característica del fiel. El fiel es confiable. Una persona fiel es confiable. Puedes confiar en una persona que es fiel. Entonces, escúcheme. Cuando eres fiel, permaneces. Acabo de decir, ¿cierto? Judas Iscariote fue fiel, permaneció. ¿Se da cuenta? Entonces, la fidelidad de Samuel estaba fundada en una íntima relación con su Dios. Su fidelidad a Dios estaba fundamentada en esa relación íntima y por eso era confiable, porque había una relación íntima. O sea, si hay una relación íntima, si tú tienes relación íntima con una persona, es tu amigo íntimo, entonces eso quiere decir que hay, no, ¿hay qué? Hay confianza. Hay confianza. Y si hay confianza, eso quiere decir que tú tienes acceso a muchas cosas en la casa de tu amigo. Ya no te quedas en la sala, sino que puedes ir a la cocina, puedes abrir la nevera, puedes subir al segundo piso. Bueno, si hay segundo piso, puedes entrar a los cuartos, ¿cierto? Porque hay confianza, porque es tu amigo. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, si hay confianza, hay acceso. Puedes acceder. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Samuel era entonces fiel profeta. Samuel no tenía nada escondido. Samuel no tenía ningún escondrijo espiritualmente ni moralmente. No. Samuel era transparente. Samuel era sincero.
Samuel era íntegro. Samuel podía pararse con autoridad ante el pueblo porque no había nada de qué juzgar a Samuel, porque estaba por allá haciendo cosas raras. No, Samuel se paraba con autoridad delante del pueblo. Y el pueblo no podía decirle absolutamente nada. Que te vimos por allá, que nos... No, Samuel tenía autoridad porque era fiel. Íntegro Samuel delante de Dios y delante de los hombres. Número 4. Los fieles siervos de Dios, los servidores fieles que no esconden nada, que tienen temor de Dios, son los que tienen acceso a las bendiciones de Dios y tienen autoridad para quitarle el derecho legal al diablo. ¿Por qué? Porque son fieles, porque no tienen nada escondido, porque ellos tienen temor de Dios. Entonces, eso te da acceso. Hay confianza si eres fiel. Hay autoridad si eres fiel. Entonces tienes derecho a lo del reino. O sea, no vas a vivir por la misericordia de Dios, como dije el otro día, que es para buenos y malos, ¿cierto? Porque Él hace salir el sol sobre buenos. Esa es la misericordia de Dios. Pero si eres fiel, obediente a Dios, tienes acceso a todo lo del reino. Como su palabra lo dice claramente. Entonces, escúcheme, por favor. Si esos creyentes no están alineados y no tienen un corazón sano, no podrán quitar el derecho legal al enemigo. Aquí dice que si eres fiel, que si tienes temor de Dios, tienes autoridad para quitarle el derecho legal al enemigo. Pero si no hay un corazón sano, si no estás alineado a la voluntad, al propósito de Dios, a la obediencia a Dios, no tienes derecho, no tienes autoridad para quitarle el derecho legal al enemigo, lo que está operando de generación en generación hasta tu generación. Si no hay un corazón sano, no tendrás autoridad para hacerlo. Entonces, iglesia, recién desempacadito Samuel como profeta, estaba nuevecito Samuel como profeta de Dios. Cuando él está como profeta, vienen nuevamente los filisteos. Otra vez. Vienen los filisteos. O sea, los incircuncisos, los hijos del diablo. Vienen otra vez. ¿Para qué? Para enseñorearse de Israel, para dañar a Israel, para oprimir a Israel, para matar, para robar, para hacer desastre en Israel. Y cuando Samuel está recién sacadito, vienen y hacen desastre. Hacen desastre. Pero escúchenme, por favor. Te va a decir, pastor, pero ¿por qué hacen desastre si ya Samuel está? Pero permítame, por favor. Hacen desastre estos hijos del diablo en Israel. Hacen tanto desastre que se llevan el arca del pacto, el arca de Dios. Se la llevan para su territorio. Mataron a los dos hijos de Elí, a estos dos sinvergüenzas también los mataron, fueron juzgados allí. Elí murió de un infarto de escuchar la noticia que sus hijos los mataron. La nuera de Elí estaba embarazada y del impacto dice que dio a luz y ella muere. Y aparte de eso, también de los hombres de Israel, dice allí en el capítulo 4 es que pasa todo esto. El capítulo 4 dice que murieron 30,000. Escuche esto. 30,000 soldados. 30,000 hombres de Israel. ¿Se imagina lo que son 30,000? ¿Se imagina la masacre, la sangre? Si 5,000 es un montón, ¿se imagina 30,000? Terrible, ¿cierto? Terrible. O sea, un desastre impresionante.
Estaba recién empacado Samuel como profeta. Y estos demonios se llevan el arca como un trofeo. Ganamos otra vez, hicimos desastre. Los vencimos, los tenemos cogidos. Ahí no hay ninguno que se pare contra nosotros. Eso decían ellos. Entonces se llevan el arca del pacto y la meten en su templo, la ponen delante del dios de ellos, que es el dios Dagón. La ponen allí como otro dios más. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Ese dios Dagón estaba tirado frente al arca, ahí postrado. Y ellos entraron y vieron, ¡ay, Dagón se cayó! ¡Ay, pobrecito! Levantemos a Dagón. Ven, Dagoncito, otra vez aquí en el altar colocaron. Imagínense, ellos levantando a su Dios. ¿Qué tal? El hombre levantando a Dios, como el Cristo caído. ¡Qué ignorancia! Dagoncito. Chao, Dagoncito. Al día siguiente van al templo. ¡Ay! Dagón. Cabeza volada, brazos cortados, solo el tronco. Esto está grave. Esto está grave. Empezaron a salir tumores a todos los filisteos. Saquemos el arca de aquí. Se la llevaron a otro lugar. Tumores también. Fuera de la arca, tumores también. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Devolver. Cualquiera que quiera resistir la presencia de Dios tendrá que caer. No hay ningún brujo, no hay ningún hechicero, no hay ningún demonio que pueda resistir la presencia de Dios. Amén. Y eso era lo que estaba pasando allí. Entonces tuvieron que devolver el arca del pacto. Ahora, te voy a recordar, estoy enseñándote que la iniquidad es desarraigada por el espíritu profético. Amén. En el capítulo 6 del primer libro de Samuel, vemos que los filisteos entonces devuelven el arca. En el capítulo 4 hacen desastre. En el capítulo 5 la llevan a su Dios. Ahí creen que es otro trofeo. En el capítulo 6 la tienen que devolver. Entonces allí ellos traen el arca nuevamente de vuelta. Dios los juzga a ellos por afrentar a Dios. Dios los juzga porque ellos quisieron burlarse de Dios y con Dios no se juega. Amén. Dios no puede ser burlado, dice la misma palabra. Entonces quiero que miremos el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel capítulo 7. Aquí dice, versículo 3 al 6, primero de Samuel 7, 3 al 6, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, después que devolvieron el arca a los filisteos, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y dice, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo voy a orar por ustedes a el Señor Jehová. Y dice, se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel se reúne con toda aquella congregación. ¿Qué hace Samuel allí? Samuel los confronta. Samuel les habla fuertemente a este pueblo y les dice, ustedes tienen que arrepentirse. Les dice, ustedes tienen que reconocer su pecado, ustedes tienen que limpiarse, ustedes tienen que santificarse. En otras palabras, Samuel les estaba diciendo, ustedes
tienen que quitarle el derecho legal a Satanás, a su enemigo que tiene en ustedes. En otras palabras, ellos tenían derecho legal y por eso el diablo hacía desastre. Así que Samuel, eso era lo que le estaba diciendo. Quítenle el derecho legal. O sea, Samuel estaba diciendo, yo no estoy aquí para que el diablo siga haciendo desastre. Dios no me llamó como profeta para que el diablo siga socavando a su pueblo. Pero ustedes tienen que arrepentirse, sanar su corazón, liberar su alma, desligarla de esa iniquidad. Ahora, yo quiero decirte algo más que pienso que dijo Samuel, porque Samuel fue puesto por el mismo Dios. Así que Samuel estaba diciendo, Dios no me puso como profeta en esta nación para que se siga estableciendo la voluntad del infierno. Dios me puso como profeta para que se establezca la voluntad de mi Padre aquí en la tierra y en medio de ustedes. Por eso Dios me puso como profeta. Así que yo creo que Samuel estaba diciendo, se acabó, diablo, se terminó hasta aquí. Y ustedes, le dijo al pueblo, se tienen que arrepentir. Y ustedes tienen que sanar su corazón. Ustedes tienen que limpiarse. Porque yo no voy a simular el pecado de ustedes. Porque yo no voy a pasar por alto lo que ustedes han venido haciendo de generación en generación. Así que hasta aquí, dijo Samuel. Y escúchenme, Dios no nos ha puesto a nosotros como pastores en una congregación como esta para que nosotros simulemos el pecado. Dios no nos ha llamado a nosotros como pastores para que nosotros pongamos pañitos de agua tibia a aquel que está simulando el pecado. No. Dios no nos ha llamado para contemplar la sinvergüenzura de aquellos que se llaman cristianos, pero todavía viven como un impío. Dios no nos ha llamado para eso, iglesia. No. Dios nos ha puesto como pastores para confrontar el pecado, para alinear a la gente con el corazón de Dios, para que las personas sean libres y busquen a Dios de verdad, verdad. Pero quiero decirte algo más. Yo creo que Dios no te ha llamado a ti, al reino de Dios, a que tú seas hijo de Dios o cristiano, para que tú permitas que el diablo siga haciendo desastre en tu vida y en tu familia. Dios no te ha llamado para que el diablo siga arruinando tu vida. Dios no te ha llamado a su reino para que sigas viviendo igual como vivías antes de conocer a Cristo. No. Escucha, Dios te ha llamado para lo que dijo la pastora de Isaías 43:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que están presos y para que saques de las tinieblas a los que están en casas de prisión. O sea, Dios no te ha llamado solamente para que tú digas, soy salvo en Cristo y tengo la bendición de la salvación, tengo la vida eterna. No, Dios te ha llamado para que tú seas un instrumento de Dios y abras los ojos de los ciegos. Porque lo que tú conoces y has conocido, ese nivel de luz, te va a juzgar si tú no lo haces. Entonces Dios no puso a Samuel como profeta para que el pueblo siguiera con su sinvergüenzura. No. Y permitiéndole a Satanás que hiciera desastre, y Dios en su misericordia, o como hacen las personas que cuando están hundidas
Entonces, Dios, ayuda, por favor, ten misericordia. Ahora sí, te voy a seguir, te lo prometo. Por favor, Señor, por mi mamacita, por mi abuelita, por mi abuelito. Dios, por favor. Y Dios en su misericordia lo salva. Le envía un libertador, a un pastor o una pastora, le ministra y fuera. Ay, gloria a Dios. Ya. Viene 2 días a la congregación, se reúne 2 domingos y después, adiós Elena, que la estación te espera. Se perdió. Y a los días otra vez vuelve el diablo y le da por la cabeza. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Pastor, por favor, sin vergüenza. Bandido. Porque no permanece. El diablo seguirá haciendo desastre. Y por eso es que Dios permite la iniquidad. Y esa iniquidad se va a pasar a las otras generaciones. Porque hay un bandido sin vergüenza que dice que es cristiano, pero no se para firme. Pero no busca a Dios de verdad. Pero no busca a Dios en serio. Pero Samuel dijo, yo vine para desarraigar la iniquidad del pueblo de Israel. Yo me vine a parar firme. Así que el diablo no va a seguir haciendo desastre en el pueblo de Dios. No. Samuel no era un pintado en la pared. No, era un verdadero fiel profeta de Dios. Amén. Entonces, iglesia, déjame terminar. Te voy a terminar. Samuel dijo algo muy importante al final de esto. Y hizo algo. Hizo 4 cosas. Hizo 4 cosas. Para que este pueblo fuera libre. Para que la iniquidad fuera desarraigada. Pero solamente estas 4 cosas las puede hacer uno que está libre de iniquidad. Uno que es fiel a Dios. Que su corazón está sano. Así que si usted lo quiere hacer, entonces usted necesita que su corazón esté sano. Escúchame, escúchame. Dios no te salvó solamente para que tú solo fueras salvo. No. Dios no te llamó solamente para que tú fueras bendecido tú solito. No. Dios te llamó con un propósito eterno. Con un propósito generacional. O sea, tú tienes que dejar un legado espiritual, un legado moral a tu familia, a tu casa, a tus hijos. Amén. Colócate de pie porque estas 4 cosas no te las voy a decir ahora. Cierra tus ojos por un momento. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y por lo que tú, Señor, traes a nuestras vidas por el espíritu de la profecía, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú traes a nuestros corazones por el espíritu de tu palabra, Señor. Para que nosotros, Señor, obedezcamos tu palabra. Para que nosotros, Señor, seamos hijos obedientes, Señor. Para que nosotros, Señor, seamos hijos, Señor, que hagamos tu palabra, Padre Celestial, y que cumplamos tu propósito, Señor, por el cual tú nos has a esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, en esta mañana. Oro, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Padre Celestial, para que tu iglesia, para que tus hijos, Señor, puedan rendir sus corazones, puedan, Señor, entregar completamente sus corazones. Y todo aquello, Señor, que ha estado, Dios mío, en sus vidas, amado Rey, y que algunos saben y otros, yo oro en el nombre de Jesús, para que tu espíritu empiece a obrar, Señor. Para que todo lo que está escondido, para que todo lo que están simulando, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu espíritu, Señor, empiece a obrar y reconozcan, Señor, y se rindan y se arrepientan, Señor,
y te sirvan de verdad, amado Dios. En el nombre de Jesús, oro por una iglesia, Señor, que quiere dar fruto, Señor. Oro por una iglesia que quiere permanecer, Señor. Oro por una iglesia fiel. Oro por una iglesia, Señor, que es confiable para ti, Señor. Por una iglesia, Señor, que tiene comunión, relación íntima contigo, Padre Celestial, para que tú te reveles, Señor, y para que tú muestres, Señor, lo que tú quieres hacer en sus vidas, con sus vidas y a través de sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Rey. Te bendecimos y te honramos, Señor. Toda la Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, amado Padre. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde.